Y ahora sí vamos a saludar a Federico Montero, que ya lo tenemos en los estudios de la M530. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Muy bien, acá con ganas de saber cómo está la situación en Ecuador. Bueno, hubo 2 o 3 noticias importantes que marcan la evolución de lo que es este vuelco en el escenario político de Ecuador, producto de el llamado, la convocatoria, lo que se llama muerte cruzada en Ecuador, que es una disposición de la Constitución ecuatoriana que establece la posibilidad de que el presidente disuelva el Congreso y convoque a elecciones generales, incluyendo las de presidente, en un lapso de aproximadamente 90 días. ¿En qué condiciones Lasso decidió esto y por qué decidió hacer esto si todavía le faltaba bastante para la elección? Porque su gobierno venía perdiendo legitimidad política, venía con una crisis económica, social y fundamentalmente una derrota electoral muy fuerte en las últimas elecciones de gobernadores y alcaldes que estuvimos cubriendo para la Radio de las Madres en febrero, donde básicamente hubo un vuelco a favor del correísmo. El correísmo está perseguido en Ecuador, producto de lo que fue la traición de Lenín Moreno, que es la persona que había designado Correa para continuar al frente del país. Lenín Moreno pega un giro político, empieza a seguir al correísmo. Correa y parte de su equipo tienen que exiliarse en México, algunos en Bruselas, y los que quedan en Ecuador son fuertemente perseguidos políticamente, entre ellos Paola Pavón, quien es la gobernadora de Pichincha, estuvo 70 días presa, luego con una tobillera electrónica, toda una campaña de difamación contra ella, logró reelegirse, y no solo eso, sino que además se lograron ganar importantes bastiones como la provincia de Guayas, donde está la ciudad de Guayaquil, que también se logró ganar, o sea, una victoria importante del correísmo a pesar de toda esa persecución. En ese contexto se inició el juicio político contra Lasso, y Lasso vio que en el Congreso tenía muchas posibilidades de ser removido. Entonces convoca esta muerte cruzada como una forma de salida política. ¿Qué sucedió después de la convocatoria? Primero hubo una impugnación legal, porque esta muerte cruzada tiene que atenerse a ciertas causales que están establecidas dentro de la Constitución, entre ellas la existencia de una conmoción interna. Bueno, no existe una conmoción interna en Ecuador, lo que hay es un juicio político contra el presidente que sigue los pasos previstos por la Constitución. A pesar de que estas causales están reñidas con la institucionalidad, la Corte ecuatoriana ratificó la convocatoria, a pesar de que hubo denuncias de varios partidos políticos para considerar inconstitucional esta muerte cruzada. La Corte lo que dijo es que no puede opinar sobre la oportunidad de tomar la decisión, no sobre el contenido de la decisión en sí, sino el carácter político de la decisión, que es una doctrina bastante extendida en la jurisprudencia a nivel internacional, incluso en Argentina también existe, que es el tema de que no se puede opinar sobre el mérito, la oportunidad o la conveniencia de ciertas decisiones políticas que son propias del presidente, en este caso de Lasso. ¿Qué piensa el correísmo de esto? Piensa que es ilegal esta convocatoria a elecciones, pero piensa que lo mejor es que haya una salida electoral a esta crisis política. Entonces están viendo cómo van caminando por este desfiladero entre la ilegalidad de la convocatoria, pero la conveniencia política de saldar esta crisis con convocatoria de elecciones, donde ya anunció el propio Lasso que no se va a presentar, digamos, se bajó de algo que tampoco estaba muy subido, ¿no? Lo estaban por sacar del gobierno, no es que tenía tampoco muchas chances en esa elección. La pregunta es qué va a suceder en los próximos 6 meses, donde Lasso tiene la posibilidad de gobernar por decreto. Ya sacó un primer decreto que es una reforma impositiva, donde pretende hacer un poco de populismo fiscal para redistribuir mínimamente después de todos los perjuicios que su gobierno generó sobre las grandes mayorías en Ecuador, y se insinúa una reforma sobre las fuerzas de seguridad que le va a dar más capacidad, más poder a las fuerzas de seguridad en un reforzamiento del giro represivo que tuvo el gobierno de Lasso, producto entre otras cosas de los problemas de inseguridad gravísimos que tiene Ecuador, producto de la presencia de bandas de narcotráfico cada vez con más presencia en ese país, como producto de la desregulación y el corregimiento del Estado del rol que debería tener. Entonces, en este interregno entre que deje de regir el Congreso y que se convoquen a las elecciones, están estos 6 meses donde hay que ver Lasso, que no se va a presentar, obviamente va a tratar de dificultar todo lo posible la presentación al correísmo en términos electorales. Y además toda la institucionalidad electoral de Ecuador, el Consejo Nacional Electoral, las autoridades regulatorias, incluso la propia justicia, son las que legitimaron la proscripción del correísmo. Esto hay que recordarlo. Entonces, el correísmo cuenta a favor para una salida electoral con el apoyo
hipotético que estuvo insinuado por las recientes elecciones de gobernación y alcaldes de la población y el rechazo a Lasso. Pero todo el entramado institucional juega en contra del correísmo y pueden complicarle mucho la situación en estos próximos 6 meses. El miércoles hablábamos un poco de las declaraciones de Correa, pero ¿qué mirada tiene de esta situación Correa? Básicamente las declaraciones que él ha dicho es que por un lado es ilegal y que es una especie de golpe de Estado la decisión, porque fuerza a la Constitución a decir algo que no dice, aplica una potestad que tiene el presidente para un caso que no es el que está previsto en la Constitución, pero por otro lado valora la salida de las elecciones como una salida política frente a la encerrona que representa hoy la crisis que atraviesa Ecuador. Hay un tercer actor en este baile, no solo hay dos, son tres, que es el movimiento indígena. Movimiento indígena que tiene una fuerte presencia histórica en Ecuador, una relación tensa con el correísmo, de enfrentamiento sobre los últimos años, sobre todo el gobierno de Correa, y con un sector más proclive a tener una candidatura que ha sido funcional al gobierno de Lasso, que es el sector expresado por Yacu Pérez. Hay que decir que Yacu Pérez fue candidato y una parte de los votos que él obtuvo se la sacó al correísmo cuando se presentó a elecciones y ganó Lasso, pero hay otra parte del movimiento indígena que responde a Leónidas Issa, que es un dirigente de base más vinculado con lo gremial, que es quien está impulsando las movilizaciones que hoy por hoy estamos viendo en las calles de Ecuador en rechazo a esta muerte cruzada. Hay que ver qué estrategia política va a tener el movimiento indígena frente a este escenario, además de la movilización, si se configura un escenario electoral, si van a tener un candidato propio, si van a construir un gran frente con el correísmo y otros sectores populares para poner fin a esta etapa ya de 8 años, porque el gobierno de Lenín Moreno, a pesar de que se presentaba como una continuidad del correísmo, fue un giro político ya hacia Estados Unidos y hacia políticas que empezaron a desandar lo que había hecho Correa durante el gobierno y luego profundizado por un gobierno ya directamente más de orientación pro mercado de Lasso, que es un representante de la banca ecuatoriana. Fede, si yo te pregunto similitudes y diferencias de esta muerte cruzada con la resolución del Congreso que había hecho Pedro Castillo en Perú, ¿son cosas muy distintas o porque fue muy criticado en ese momento por parte de buena parte de la derecha regional? Bueno, es una situación similar desde el punto de vista de que es un intento de salir de una encerrona política a través de disolver al órgano que me está amenazando como presidente, en este caso, en los dos casos es el Congreso, a partir de decir, bueno, ustedes impugnan mi legitimidad, bueno, yo impugno la legitimidad de usted y que decida la gente. Es un poco el juego que intentó hacer Castillo. La diferencia es que Castillo no tenía alineado atrás de sí a todo su gobierno, de hecho no le respondieron y no hubo capacidad de validar eso porque la derecha peruana manejaba los resortes institucionales y las Fuerzas Armadas para no darle legitimidad a la decisión que tomó Castillo. En el caso de Lasso, estamos viendo que la Corte Suprema está validando esta decisión y que incluso movilizó frente a las movilizaciones indígenas, movilizó a las Fuerzas Armadas para proteger los lugares institucionales, también con una señal de fuerza de que las Fuerzas Armadas están validando también este camino que propone. Entonces, desde el punto de vista institucional es similar, pero la correlación de fuerza y los actores que terminan definiendo jugaron de una manera muy diferente, por lo cual hoy Castillo está preso y Lasso va a gobernar por decreto durante 6 meses en Ecuador hasta que se convoquen las elecciones.